Ahora sí, buenos días. Entonces, ingresa Mariana Malagún. Y pues vamos a revisar. Vamos a revisar a ver quiénes están en la lista. Por ejemplo, voy a confirmar si de verdad Álvarez no está, ¿no? Álvarez no está en la lista de participantes. Cerquera. Muñoz Sofía. Muñoz Sofía ingresa. Martínez. ¿Será Martínez? No parece conectada Martínez. Aunque por ahí hay una Isabela. Pues no sé si es la misma. Para que me confirme Martínez Isabela. Bueno. Muñoz, allá. Ortiz. Aquí no está. Parrado. Santa María. Tampoco. Bueno, entonces vaya para Álvarez, para Cerquera, para Martínez, para Moya, para Ortiz, Parrado, Santa María. Bueno, acaba de ingresar Ortiz. Bueno, realmente yo creo que la Isabela que tenemos en el chat debe ser Isabela Williams. Ya le preguntamos por audio. ¿Listo? Ah, sí, Ortiz, ya le quité la falla. Bueno, entonces continúo acá arreglando mi pantalla para poder iniciar clase. ¿Qué es lo que hago? Configurar para poder ver el chat, el que me hizo una pregunta por chat, el que me hizo el que ingresó a la clase para darle a aceptar. Bueno. Entonces, bueno, vamos para hacer la prueba de la cámara. Entonces, la cámara deben tener la cámara activa nomás. Entonces, los estudiantes que no han emprendido la cámara son Ortiz, Sofía Muñoz, Mariana Rubio, Rodríguez Diego y Cheney, Luisa. Ah, no, Rubio ya prendió la cámara. Luisa Chávez y Juan Barón. Ah, verdad. Sí, sí. Sí, ahorita no me acordaba que había leído eso. Que usted tiene excusa, Sofía. Listo. Y eso lo escribí esta mañana a la coordinadora. Listo. Bueno, entonces, y la prueba de audio es para que todos digan buenos días. Buenos días, niños de 7-2, ¿cómo están? Buenos días. Es una cámara que sí es Martínez Isabela. Igual Martínez, si le quiere cambiar, si le quiere agregar el Martínez, ya deje habilitada la opción, ¿listo? Bueno. Bueno, entonces, ya pueden apagar la cámara, ¿listo, niños? Los que no lo quieran tener prendida. Entonces, este tema que vamos a ver ahorita, se trata de prismas y de pirámides, ¿no? Entonces, recordemos lo que dijo el señor rector, ¿cierto?
Entonces, que si, por ejemplo, si en esta clase, en estas dos sesiones, ¿no? Porque mire, esta es la primera sesión y la segunda sesión, si el estudiante no se conecta, le toca adelantarse pues leyendo la guía, ¿no? Entonces, eh, si no estoy mal, no las publicaron, pero creo que pueden ingresar a la página y creo que ahí están, no sé, igualmente no estoy seguro, ¿no? Porque pero debe ser claro de que el estudiante que no estuvo en clase, pues le toca adelantarse estudiando la guía autónomamente, allá solito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no se conecta Álvarez, Cerquera, Moya, Parrado, Santa María, les va a tocar acudir a la guía para estudiar, ¿no? Bueno, entonces, esta guía está compuesta por dos partes, ¿no? El proceso asincrónico de conocimiento, que es la explicación del tema, y pues más abajo dice proceso asincrónico de verificación, que son los ejercicios, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, en esta parte de conocimiento, tenemos lo que es la explicación de prismas y de pirámides, ¿listo? Entonces la idea es que en la primera hora expliquemos prismas y en la segunda hora es las pirámides, ¿listo? O sea, sería una hora antes y una hora después del descanso, ¿no? Entonces, si leemos la siguiente situación que nos presenta la cartilla, entonces, ojo porque en la cartilla dice elementos de los prismas, no quiere decir que los elementos de los prismas sea María desea construir nada. Eso es una situación para darnos una idea en donde para entender los elementos de un prisma, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a leer este párrafo para que estén pendientes de lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces dice, María desea construir una caja para empacar el regalo que le dará a su hermano en su cumpleaños. Es muy común escuchar que alguien, eh, cuando quiere hacer un obsequio, y pues lo más artesanal posible, ¿qué hacen? Le hacen sí señor, exacto, Oscar. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Lo que usted haría es obviamente fabricar una cajita, decorarla, ¿cierto? O bueno, sería como ¿cómo es que se dice? Es como lo más común que uno mira por ahí, ¿cierto? Cuando alguien le quiere hacer algún detalle, pues fabrica también la caja, ¿no? El empaque donde le va a dar el regalo. Entonces, dice, para ello recortó un cartón con la forma que indica la figura. Entonces, bueno, ¿qué polidor obtendrá al construir el empaque y cómo son sus caras? Entonces, empecemos por esta pregunta. ¿Cómo son sus caras? Recuerden que ustedes pueden activar su audio y decir cómo son las caras. Por ejemplo, pregunto, ¿cómo se llaman? Voy a señalar cómo se llaman estas dos caras que están acá. Pentágono. 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 Y estas 5 caras que hay acá, Rectángulos. Rectángulo. simplemente rectangulitos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué empecé con esa pregunta? Pues porque de pronto en el momento no tenemos lista la respuesta de cómo se llama eso al armarlo, ¿no? Entonces, porque esa es la pregunta que dice acá. Obten, ¿Qué poliedro obtendrá al construir el empaque, no? Bueno, un momentito y le quitamos la falla a dos compañeros que llegan acá. De Santa María y a Cerquera. Entonces, al doblar y pegar el cartón, aquí nos están respondiendo la pregunta de qué poliedro se obtendrá al construir el empaque, ¿no? Dice, al doblar y construir el cartón, se obtiene el prisma de la figura que se muestra a continuación, ¿no? El cual está formado por dos pentágonos congruentes, lados iguales. O sea, ¿qué significa congruentes? Que tiene lados iguales, ¿sí? O sea, si tiene 4 lados y tiene lados iguales, es cuadrado. Si tiene 5 lados, tiene lados iguales, es un pentágono regular, ¿cierto? Entonces eso
significa congruentes. Y 5 rectángulos congruentes, ¿cierto? Como los pentágonos son las bases del prisma, el poliedro obtenido recibe el nombre de prisma. Entonces, por eso les decía que la situación nos acerca al tema, ¿sí? O sea, la idea de esa situación es llevarnos al tema que vamos a ver. Entonces, al formar esa caja, vamos a obtener un prisma, ¿listo? Y ese es el tema que vamos a ver en esta clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se mira un prisma armado? Sería así, ¿no? Entonces, yo les he insistido de que esto es un prisma, no importa cómo esté así, esté de pie, esté boca abajo, ¿sí? No importa, esté acostado, sigue siendo un prisma, ¿no? Rubio, que le estará molestando el tema rubio. Bueno, entonces aquí dice ya lo que es la definición. Un poliedro, perdón, un prisma es un poliedro que tiene dos polígonos congruentes y paralelos, ¿no? Que se llaman bases. Entonces, ¿cuáles serán las bases? Pues voy a traerme esta figura acá, ¿no? Entonces, las bases son los pentágonos, ¿cierto? Estas. Obviamente, aquí alcanzamos a ver una base en la parte de arriba, pero pues la otra está por acá abajo. No la alcanzamos a ver, pero sabemos que está abajo porque tiene dos bases, ¿cierto? Una arriba y una abajo. Entonces, es un prisma si tiene dos bases congruentes y paralelas, ¿no? Entonces, para que tenga presente cuándo es un prisma, ¿no? Bueno, y se llaman bases, ¿no? La base de arriba y la base de abajo, la base superior y la base inferior, ¿no? Las caras restantes, ojo porque si la base es un pentágono tiene 5 lados, entonces, tanto, en consecuencia, las caras laterales tienen que tener 5 caras, ¿no? Entonces, si fuera un hexágono, entonces el hexágono tiene 6 lados, entonces como arriba y abajo hay un hexágono arriba y otro hexágono abajo, entonces alrededor del prisma deben haber 6 caras rectangulares, ¿no? Bueno, o bueno, por lo menos 6 caras, ¿no? Porque ahorita vamos a ver unos casos donde no siempre hay prismas con caras rectangulares. ¿Qué más nos preguntan? Nos dicen, ¿qué más nos explican acá? Dice que la distancia entre las bases es la altura. ¿Qué quiere decir? Que desde la parte de abajo, o sea, la cara de abajo, hasta la cara de arriba, es la altura, ¿no? Básicamente es la misma altura que tiene el rectángulo, ¿cierto? Listo. Hasta ahí, niños, ¿tienen alguna pregunta? Que tiene dos caras, que tiene caras laterales, la altura, que un prisma debe tener dos caras laterales, dos caras paralelas, perdón. Muy ya. Recuerden que deben hacer preguntas ahorita porque más adelante avanza el tema y si dejan acumular una duda, en el siguiente tema es otra duda y en el siguiente tema otra duda, otra duda, otra duda. Y cuando se dan cuenta tienen demasiadas dudas y lo que dicen es, no entiendo, no sé, está muy difícil. Bueno, entonces por lo menos confírmenme y me dicen ahí con el micrófono si entendieron con un sí o con un no. Niños, utilizando el micrófono, desactivan el micrófono y me dicen si sí entendieron o no entendieron. Sí, señor. Sí entendí. Listo, gracias. Bueno, eso me da mi luz verde o me dice, bueno, podemos continuar, ¿no? Esas mismas preguntas ahí las hacían en clase, ¿no? Pero obviamente en clase no tenían que desactivar el micrófono, ¿no? Bueno. Los elementos de un prisma regular. Ahora sí, porque mire, recuerden cuál era el título. Decía 3.1, elementos de los prismas. Ahora sí ya miramos qué es un prisma y sabemos por lo menos que tiene caras laterales y bases, ¿cierto? Por lo menos hasta ahí ya sabemos que de eso se compone un prisma, pero pues igualmente
hay otros daticos que también se pueden presentar en el prisma. Entonces, los elementos de un prisma regular, ojo con la palabra regular, quiere decir que todos los lados son iguales en cuanto a las bases. Si es un pentágono, tiene 5 lados iguales. Y en cuanto a las caras, todas las caras deben ser iguales. ¿Listo? No es que por todo lado tenga la misma medida, ¿no? Porque estarían exigiéndole que el prisma, un ejemplo, ¿cierto? Que por todo lado mida 5 centímetros, es muy difícil que ocurra, ¿no? Ah, pues sí puede existir uno, pero pues no sería el único prisma, ¿no? Bueno, entonces nos dice que todos los prismas tienen una altura. Entonces lo simbolizan con la letra H, como la pueden ver ahí, ¿no? Y ya sabemos que la altura va desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de la cara, ¿no? Bueno, nos dice también que hay un lado de la base. Entonces, lado de la base lo simbolizan con una L y esa L representa cuánto mide. O sea, cuántos centímetros mide, cuántos metros mide, o sea, cuál es su medida. ¿Listo? Entonces recuerde que cuando dan las medidas las dan en unidades de longitud. Centímetro, metro, kilómetro, hectómetro, decímetro, milímetro. Unidades de longitud, ¿no? Para decir la altura y para decir el lado, ¿no? Entonces, el lado debe ser el mismo en todos estos lados, de aquí a acá, de aquí a acá. Ese debe ser el lado desde cada esquinita, ¿cierto? La medida de cada lado. Aquí la pueden mirar, ¿no? Aquí está el lado, aquí está el lado, aquí está el lado, aquí está el lado, en todo está el lado, ¿no? Listo. Apotema. Ese tema, ese concepto puede que sea nuevo para ustedes, ¿no? Ah, no, mentiras, no es nuevo para ustedes. Porque en el periodo anterior miramos el área de los polígonos regulares. Voy a ingresar a la plataforma para que se acuerden. Ahí mientras va cargando. Entonces, la apotema simplemente tiene que mirar, ojo que la apotema aplica para medidas que tengan. Bueno, aplican para todas, ¿sí? Pero usualmente uno las mira en polígonos que tengan 5 o más lados, o sea, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, etcétera, ¿no? En eso es más usual ver la palabra apotema o que nos den el dato del apotema. Porque en un cuadrado no hay necesidad, o sea, porque digamos, lo que más adelante vamos a hacer es encontrar el área de las bases. Entonces, en un cuadrado o en un rectángulo, pues para encontrar el área de la base no hay ningún problema porque nada más base por altura. Y y si fuera la base de un triángulo, pues entonces sería base por altura dividido en 2, ¿no? Bueno, entonces, la apotema, ¿cómo se define? Ojo aquí, dice distancia desde el centro hasta el punto medio de uno de los lados de la base. O sea que ustedes pueden observar aquí que en el gráfico que aparece en la cartilla, dice apotema aquí, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo están simbolizando con una A y una B, ¿no? Miren, con una A y una B. Pero entonces, ¿qué significa la A? Apotema, ¿cierto? ¿Qué significa la B? Apotema. ¿Qué significa la B? La B de la base, ¿listo? Entonces, eso significa AB, significa la apotema de la base, ¿listo? Y la pueden observar acá. Y también esta imagen que descargué de internet, la pueden observar acá. Obviamente esta es de internet y ella en internet pues decidieron utilizar solamente la A, ¿no? Entonces la A significa apotema y como pueden mirar va desde el centro hasta un lado, ¿cierto? O sea, mire, la apotema, vamos a hacer varias apotemas ahí. Aquí podemos hacer una apotema. Aquí podemos hacer una apotema. Bueno, hagámosla más grande para que la miren allá en pantalla todos. Ahí aumenté el tamaño a propósito para que ustedes puedan mirar la apotema, ¿no?
apotema, apotema, apotema. Vean, y todas van desde el centro, ¿sí miran? Apotema. Entonces, esa es la apotema. Obviamente no están bien centradas, pero pues la idea es que salgan del centro a la mitad del, ¿qué? Del lado. ¿Qué quiere decir? Que si desde aquí hasta acá, si desde acá hasta acá mide 10, o sea que el apotema tiene que llegar de aquí hasta acá, ¿en cuánto? En 5, ¿cierto? Entonces, porque va a la mitad, ¿no? Tiene que llegar a la mitad del lado, ¿no? Bueno. Dejemos que cargue la unidad un momento ahí. Bueno, entonces ahora sí voy a disminuir el tamaño de esto. El tamaño que está ahorita. Bueno, entonces, y por último, nos hablan del radio. ¿Listo? El radio, pues simplemente con una letra R. Para que miren ahí, con una letra R. Y pues la letra R, la letra R, bueno, entonces, pues, resulta y pasa que en un pentágono regular, porque otra vez aquí sacar utilizar esto. En un pentágono real puede meterse una circunferencia, ¿listo? Entonces más o menos voy a tratar de hacer coincidir la circunferencia acá. Listo. Ahí como pueden observar, en una circunferencia toca todos los puntos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que una circunferencia tiene un radio, ¿no? O sea que miren, ¿dónde estará el radio? El radio va a estar aquí, lo voy a señalar obviamente con una flecha, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? O sea, el radio está ahí, el radio está ahí, o sea, desde el centro hasta las esquinas, ¿cierto? Del centro a las esquinitas, ¿cierto? Del polígono. Se llaman aristas, nosotros lo conocemos, cuando miramos el tema les expliqué que llamaban vértices, ¿no? Entonces, desde el centro hasta las esquinitas, ¿no? Eso sería el radio. ¿Listo? Obviamente, tiene que ser la misma medida en cada uno, ¿no? No es que el radio de esta esquina es diferente al otro, porque entonces quedaría diferente la figura, ¿no? Entonces, no, el radio es el mismo. Bueno. En cuanto a los elementos del polígono, ¿tienen alguna pregunta o duda? Y vuelvo y repito. Y no, contésteme de la manera escribiéndome. Bueno, les hago la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no contestan así, entonces les pregunto, ¿entendieron? Y me contestan con un sí o un no, pues para poder seguir bajando, niños. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, bueno, preguntan, figura 1, figura 1, figura 2, figura 3. ¿Cuáles son prismas y cuáles no son prismas? Para saber si hasta este momento... La primera y la tercera son prismas. La primera. Tercera, dice. ¿Veo ya? La primera y la tercera no son prismas. Listo. Que el, Dice que la primera y la tercera. Contrario. ¿Quién más? Yo diría que es al contrario. La primera y la tercera sí son prismas. Listo, la primera y la la tercera. primera es un prisma pentagonal y la tercera un prisma triangular, ¿no? Sí. Listo. Entonces, aquí dice, abajito, ¿no? Dice, el primero y el tercero son prismas, ¿cierto? Al tener dos polígonos congruentes y paralelos. Ah, ya, acuérdense que yo al inicio les dijeron en la definición que si tiene dos caras, ¿cierto? Una arriba y otra abajo,
Entonces ya lo hace prisma y sean paralelas, ¿no? Entonces, ojo porque los quieren confundir en la primera imagen porque la imagen está inclinada, ¿no? Entonces lo pueden hacer dudar el hecho de que esté inclinada o que esté totalmente recta, ¿no? Entonces, igualmente no importa la inclinación, desde que las caras estén paralelas, entonces es un prisma, ¿no? Y aquí los tratan de confundir porque el prisma no está de pie, sino está acostado, ¿no? Entonces, al estar acostado, pues no importa. Al estar acostado sigue teniendo dos caras paralelas, que digamos que son triángulos, y eso ya lo hace prisma, ¿no? Tener dos caras paralelas. Bueno. Y esta solo tiene una cara, y en la parte de arriba tiene una, eso le dicen una cúspide, o le dicen un vértice, ¿no? Bueno. Entonces esta no, la de la mitad sería, no sería un prisma, sino sería ¿una qué? ¿Pirámide? Exacto. Entonces aquí, por lo contrario, el segundo no es un poliedro, no es un prisma, ya que solo posee una base y sus caras laterales no son rectángulos, son triángulos, ¿no? Pues bueno. A continuación empiezan a hacer la explicación de la clasificación de los prismas. Que cuando es recto, que cuando es oblicuo. Entonces recto es que sus caras laterales son ángulos rectos. Perdón, son rectángulos. Entonces, ustedes dicen, este prisma es recto si tiene alrededor caras rectangulares. Y si no son rectángulos, entonces es oblicuo. Entonces, hagamos un ensayo mirando acá. A este le dicen que es recto porque sus caras son rectángulos, pero a este le dicen que es oblicuo. Vean que eso es si está así en diagonal, eso no es un rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que los rectángulos rectángulos. Entonces los rectángulos en las esquinas tienen medidas de 90 grados, ¿no? Entonces pilas con eso, ¿no? Y ustedes pueden observar que aquí, en esta figura, aquí, vean esta partecita, voy a señalar acá. Miren, de aquí hasta acá, aquí no hay 90 grados, vea, porque 90 grados sería como, ¿sí? Aquí sí habría 90 grados desde acá hasta acá, pero entonces eso sería menos de 90 grados porque está como inclinado, ¿no? Entonces, al estar inclinado, ya no es 90 grados, ya no es rectángulo, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan cómo se llama esta cara. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta cara? ¿Cómo se llama esta cara ya? Entonces yo les hago les hago un recorderis de cómo se llamaría la cara haciéndole las diagonales. Entonces, al hacer las diagonales, puedo observar que es un paralelogramo, ¿no? O también lo pueden conocer como un romboide. También lo pueden conocer como un romboide. ¿Listo? Bueno, entonces, en cuanto, simplemente, ustedes miran que no tiene cara lateral de rectángulo, entonces no es recto. Y si tiene caras rectangulares, pues es un prisma recto. Eso es lo que están diciendo en estos casos, ¿no? Que si es convexo o es cóncavo. ¿Se acuerdan de la palabra convexo y cóncavo que la miramos al inicio del año? Entonces, voy a escribir acá para que se acuerden. Polígonos cóncavos y convexos. ¿Se acuerdan de la palabra cóncavo que yo les decía que es como si cavaran? Entonces, miren. Los polígonos cóncavos parecen como si le hubiera quitado una parte, ¿sí miran? En cambio, un convexo está como si fuera completico, ¿no? Bueno. Por acá hay otra imagen. Cóncavos y convexos. Entonces, vea. O básicamente, una de las aristas está apuntando como hacia adentro de la figura, porque normalmente en las figuras convexas,
todas las aristas están como apuntando hacia afuera, ¿no? Pero en particular las figuras cóncavas, hay una figura, una esquina que está apuntando hacia adentro de la figura, ¿no? Entonces, como para que diferenciemos un polígono cóncavo de un convexo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver cuáles serían los cóncavos y los convexos. Obviamente aquí nos dice que los ángulos diedros deben ser menores que 180 para que sea convexo, y para que sea cóncavo uno de ellos, solo uno, con solo alguno de ellos sea mayor que 180, ya es cóncavo. Entonces miremos acá, todos estos serían convexos, ¿no? Convexo, convexo. Y acá hay un cóncavo, ¿por qué? Porque miren en la parte de aquí arriba, esta esquinita, si la miran, este también sería cóncavo, porque hay una figura, está como hundida, ¿cierto? Está como hundida, o como dicen, como en séptimo 1 decían, parece que lo hubieran cavado y le hubieran quitado un pedazo, ¿no? Bueno. Y por acá, para que digan que es regular o no es regular, pues eso es lo que yo les explicaba. Si es regular, está derechito, ¿sí? Está recto. Y si no es regular, y si es irregular, está como inclinado, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta ahí alguna pregunta, niños. Vea, este sería que cóncavo y sería recto, porque si usted lo pone de pie en sus dos bases, estaría recto, ¿no? Bueno, niños, ya se nos acabó el tiempo, salen a su descanso y nos conectamos a las 9:05. ¿Listo? Muchas gracias, niños. Ahorita nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe.